Bueno, vamos a continuar ahora, como les decía, viendo algunos de estos fenómenos que no se pueden caracterizar con sistemas lineales. Sí se puede hacer, como dice acá, un primer análisis local, en torno, como decíamos, a un punto de equilibrio, por ejemplo, pero no se puede analizar completamente lo que es el sistema no lineal. Es más, ustedes saben que la linealización solo sirve cuando estamos lo suficientemente cerca del punto de equilibrio. Ni siquiera sabemos cuánto, ¿sí? Solo sabemos que suficientemente cerca se va a cumplir ciertas características, pero no sabemos cuándo incluso se deja de cumplir esas características. Así que para un análisis más global o más en torno, ya no localmente, sino en torno en un dominio que rodea el punto de equilibrio, por ejemplo, no vamos a poder utilizar esta clase de herramientas, ¿sí? En particular, como veníamos hablando, el primero de estos fenómenos es la multiplicidad de puntos de equilibrio, que puede ser algo físico, si el propio sistema físico tiene diferentes puntos de equilibrio eh, en su sistema, o puede ser alguna limitación del modelo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben por ejemplo, el péndulo invertido, ¿sí? Que en principio tiene, sobre todo si está limitado en la parte superior del péndulo, tenemos solo un único punto de equilibrio, que es cuando el sistema se encuentra completamente en reposo verticalmente, pero si lo modelamos como las ecuaciones típicas que modelamos un péndulo, ¿sí? Y analizamos qué pasa con justamente estas trayectorias para diferentes condiciones iniciales. Déjenme clicar. Eh, la primera vez que carga tarda un poquito. ¿Ven la pantallita que salió o le tengo que compartir la pantalla independiente? Se ve. ¿Se ve? Bueno, fíjense que acá tenemos el plano en fase, ¿sí? Déjenme que la agrande un poquito para poderlo ver bien, ¿sí? Donde tenemos en un eje uno de los estados, que es la velocidad, x2, y en el eje de las abscisas tenemos la posición x1, ¿sí? Y tenemos, cada uno de esos puntitos representa una condición inicial, ¿sí? Fíjense que para mismas posiciones, ¿sí? Acá puse un apartado simplemente para que lo vean, pero con posición igual 0, ¿sí? O sea, ubicado en el... Profe, Sí. la pantalla que se ve es la que está sobre No, no el se ve mal la que lado. se abrió, la nueva que se abrió, no se abrió. No, no, esa no. Ahí vamos a compartir directamente pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Tenemos en un eje, como decía, el estado de la velocidad, en otro eje el estado de la posición, y cada una de estas pelotitas representa la condición inicial. Fíjense que tienen la particularidad, por lo menos estas cuatro, de arrancar todas con la misma posición, con 0 grados, ¿sí? Pero con diferentes velocidades iniciales, ¿sí? Bueno, y acá alguna alejada con una velocidad inicial un poquito menor, pero alejada en posición. Y si vemos la evolución temporal de estos estados, ¿sí? Vemos que cada uno va a parar a diferentes puntos de equilibrio, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos solucionar un poquito esto? Bueno, en principio limitando el rango de estados admisibles, en este caso la velocidad, ¿sí? Deberíamos decir que este modelo, ¿sí? Que tiene la pared, solo es válido para velocidades de rango acotado, ¿sí? Pero si queremos analizar un péndulo libre, ¿sí? Que pueda moverse a cualquier punto de equilibrio, fíjense que tenemos realmente diferentes puntos de equilibrio y cada una de estas trayectorias van a parar a diferentes puntos de equilibrio. Y en particular acá solo vemos los puntos de equilibrio estables, ¿sí? Acá tenemos en el medio puntos de equilibrio inestables, donde el sistema se acerca, pero al acercarse a ese punto de equilibrio se vuelve a alejar para ir a parar a otro punto de equilibrio, ¿sí? Como saben, ¿sí? Siempre el péndulo tiene el punto de equilibrio inestable, es el que se encuentra en la parte superior, y el punto de equilibrio estable es el que se encuentra con el péndulo mirando hacia abajo. Pero matemáticamente, si analizamos el modelo de forma completa, ¿sí? Con las ecuaciones matemáticas que tenemos, este modelo en particular tiene
diferentes puntos de equilibrio aislados, ¿sí? Que implica aislados que no son un punto de equilibrio pegado al lado del otro, ¿sí? Acá vemos también un poquito, para los que no están acostumbrados a ver los planos de fase, ver un poquito cómo quedaría visualmente, cómo es lo que uno se debería imaginar cuando ve la trayectoria, ¿sí? Desde que inicia del punto de equilibrio y cómo va evolucionando temporalmente a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Una de las principales limitaciones de lo que es el plano de fase, obviamente, es que perdemos una dimensión, ¿sí? Acá agregué una dimensión que es la del video, ¿sí? Pero lo que es el tiempo en el dibujo de la curva, dejamos de verlo absolutamente, no vemos la velocidad de convergencia, no vemos muchos de estos parámetros relacionados al tiempo, ¿sí? Pero vemos cuál es la posición o cuál es la combinación de estados eh, que va evolucionando el sistema a medida que avanza las trayectorias, ¿sí? En particular, como les digo, sí, siempre que vean posiciones, a ver si lo puedo arrancar al principio, sí, tenemos que pararnos en el punto de inicial que estemos analizando y ver, bueno, seguir la línea e imaginarse cómo evolucionarían las trayectorias a partir de mirar la curva simplemente, ¿sí? Lo que tenemos al final es simplemente, para diferentes curvas, tenemos ya el plano dibujado, ¿sí? Ya estático. ¿Sí? Por tanto, deberíamos, a partir de esto, interpretar que el sistema arrancó en este punto y hizo todo este camino para llegar a este punto, ¿sí? Otra de las cosas que podemos tener en lo referido a puntos de equilibrio múltiples. Bueno, esto es uno parecido, ¿sí? Tenemos este sistema escrito de la segunda forma que veníamos hablando anteriormente, donde se analizan o anulan la dinámica de este sistema, se quedan simplemente con el estado puro, ¿sí? Este sistema, esta ecuación para el cálculo de los puntos de equilibrio se queda resumida a x más x cuadrado igual 0, ¿sí? Y si calculan la raíz de ese sistema, ven que tienen dos puntos de equilibrio aislados, ¿sí? En menos 1, 0 y en 0, 0, donde en el caso anterior tenían infinitos puntos aislados, acá tenemos finitos puntos aislados, ¿sí? Fíjense que es parecida, pero hay una diferencia importante donde tenemos una limitación en la cantidad de puntos de equilibrio que tenemos en el sistema. Y después tenemos otros sistemas un poquito más raros, donde en vez de tener puntos de equilibrio aislados, tenemos un continuo de puntos de equilibrio, ¿sí? Fíjense este sistema de acá. Perdí el lápiz, acá. Si analizamos este sistema que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que este sistema se anula cuando, por lo menos la primera ecuación, cuando x1 es igual a 0, cuando x1 es igual a 0, o bien cuando se cumple que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Que esto simplemente es una circunferencia en el plano de fase. Fíjense que para cualquier punto de esta circunferencia se anula también x2, x2 puntos, perdón, ¿sí? Porque es la misma expresión, pero tiene la diferencia simplemente que esto en vez de x1 igual 0 se anula en x2 igual 0, ¿sí? Por tanto, si vemos todas las combinaciones, ¿sí? De posibles puntos de equilibrio, tenemos o bien el origen, ¿sí? Cuando se anula x1, cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0 simultáneamente, o sea, tenemos un punto de equilibrio aislado, es el 0, 0, el origen, pero además tenemos un continuo de puntos de equilibrio que se da para todos los puntos que cumplen con esto que hay acá, ¿sí? Se da para todo par de x1 y x2 perteneciente a números reales, tal que se cumple esta ecuación. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Si lo vemos desde el plano de fase, como veníamos viendo el caso anterior, creo que sí, tengo que borrarlo, si no me aparece. Bueno, creo que no tengo que borrar la ventana para que no tarde tanto. Eh, Fíjense que tengo
6 puntos, condiciones iniciales representadas en el diagrama, también posición, velocidad, dependiendo del sistema pueden ser esas las variables físicas, pueden ser otras, y también grafiqué la posición en función del tiempo, ¿sí? Y si vemos cómo evoluciona esto temporalmente, tiene en particular estas trayectorias con respecto en el plano de fase, pero cada uno va a parar, ¿sí? Partiendo del exterior del círculo unitario, va a parar eh, a un punto sobre la circunferencia que veníamos hablando, ¿sí? En particular, acá se da que cualquier punto sobre, voy a tratar de buscar una circunferencia que no sé si me va a quedar, imagínense, está medio escalado el diagrama, así que no queda una circunferencia completa, pero cualquier punto sobre esta circunferencia de radio unitario, ¿sí? Es un punto de equilibrio aislado. Perdón, es un punto de equilibrio, ¿sí? En particular, me da como resultado un continuo de puntos de equilibrio, ¿sí? Si yo, si yo arranco el sistema un diferencial movido con respecto a esta condición inicial, el sistema seguramente vaya a parar, si este iba a venir a parar acá, el sistema vaya a parar a un diferencial al lado de ese punto de equilibrio, ¿sí? Además del punto de equilibrio aislado auxiliar que teníamos que era el otro, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que para sistemas no lineales tenemos una variedad importante de posibilidades de punto de equilibrio, ¿sí? Puedo tener infinitos puntos de equilibrio aislados, puedo tener un finito número de puntos de equilibrio aislados, o incluso puedo tener un continuo de puntos de equilibrio aislados, ¿sí? Obviamente, todas estas condiciones no es algo que podamos apreciar o ver en un sistema lineal, por lo tanto no es posible estudiarlos con las herramientas de sistemas lineales que nosotros tenemos, ¿sí? No hay forma de estudiar estos puntos de equilibrio con las herramientas lineales que conocemos de álgebra, ¿sí? Por lo pronto, saber determinar los puntos de equilibrio del sistema nos va a servir mucho más adelante, pero recuerden que simplemente se traduce en resolver un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Donde agarramos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y anulamos las derivadas del sistema, ¿sí? Con eso despejamos. Dependiendo de la complejidad de la ecuación que nos quede, podemos encontrar soluciones cerradas o no, ¿sí? Más allá de que existan. Por ahí la matemática no nos da para encontrar una solución cerrada de los puntos de equilibrio. Pero bueno, más adelante vamos a utilizar mucho determinar los puntos de equilibrio y aplicar unas transformaciones para después poder analizar, ¿sí? Otros fenómenos que vamos a ver, y en particular vamos a centrar la clase que viene, son los ciclos límites, ¿sí? Que básicamente son oscilaciones estables, se llaman, porque tienen amplitudes y frecuencias fijas, independientemente de las condiciones iniciales, ¿sí? Cualquiera que haya hecho un curso de control clásico, ¿sí? Sabe que las oscilaciones que podemos obtener con los sistemas lineales, ¿sí? Esas oscilaciones que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un par de polos complejos conjugados en el eje imaginario, ¿sí? Si lo vemos en el lugar de raíces, su amplitud y sus frecuencias dependen directamente de las condiciones iniciales donde arranca el sistema, ¿sí? Esto en el plano de fase se traduce simplemente en, como ya saben, en circunferencias concéntricas con respecto al origen, ¿sí? Bueno, esto imagínense con una conferencia, dependiendo de dónde arranque el punto de equilibrio, la condición inicial, esa condición inicial me va a determinar no solo la amplitud, sino la frecuencia de la oscilación que tengo, ¿sí? Al variar, dependiendo del punto de las condiciones iniciales, las condiciones de amplitud y frecuencia de las oscilaciones, se dicen oscilaciones que no son estables, ¿sí? A diferencia de esto, en lo que son los sistemas lineales, no lineales, vamos a tener condiciones donde se produzcan ciclos límites, que son oscilaciones que, independientemente de dónde arranque mi sistema, ¿sí? El sistema siempre va a parar a la misma oscilación. Por ahí con diferentes colores puedo graficado, ¿sí? Para que se entienda más, ¿sí? Bueno, acá no se deberían poder cruzar, así que déjenme la libertad. Pero en principio vamos a llamar a los que son ciclos límites a estas oscilaciones estables. La clase que viene vamos a entrar un poquito en la definición formal, pero bueno, más o menos quédense con ese concepto. Y ni siquiera son armónicas, o sea, no son sinusoidales puras,
sino que pueden tener un contenido de frecuencia bastante importante, como es el caso del oscilador de Van der Pol, que es un modelo que se utilizaba antiguamente para describir el comportamiento de las válvulas del vacío, o bueno, en otros sistemas físicos y biológicos, donde tenemos estas expresiones de acá, ¿sí? Seguramente con Paul lo vean bastante a esto, porque le gusta mucho esta ecuación. Nosotros, es una ecuación muy complicada de analizar, ¿sí? Así que determinar con las herramientas que vamos a ver que se producen ciclos límites para este sistema es un poquito más complejo, así que por ahí no vamos a trabajar tanto con esto, vamos a usar las herramientas de sistemas más sencillos. Pero tenemos que para diferentes condiciones iniciales, ¿sí? El sistema va a una oscilación periódica estable, ¿sí? Con misma frecuencia y misma amplitud, amplitud entre comillas, porque, bueno, esto tiene una distribución de componentes frecuenciales infinita, ¿sí? Y fíjense que también importante no son ya soluciones armónicas, ¿sí? No son senos y cosenos las soluciones, sino que empiezan a aparecer cosas un poquito más raras. Incluso a medida que modifiquemos un poquito los parámetros de las ecuaciones que tenemos, este sistema se puede volver incluso mucho más no lineal, ¿sí? Con una deformación un poquito más importante, ¿sí? Después, la clase que viene, lo vamos a analizar un poquito en detalle. Y otra de las cosas también que vamos a ver, sobre todo en la tercera clase, cuando veamos los teoremas de existencia y unicidad, es que también hay sistemas no lineales que tienen lo que se llama escape en tiempo finito, ¿sí? A diferencia de los sistemas lineales inestables que conocemos, que sabemos que tienden a infinito. A medida que los estados tienden a infinito, eh, acá lo que vamos a tener, perdón, a medida que el tiempo tiende a infinito, los estados tienden a infinito, a medida que el tiempo tiende a infinito para los sistemas inestables, ¿sí? En los sistemas no lineales vamos a tener condiciones donde el sistema tienda a infinito en un tiempo finito, en un tiempo determinado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Acá hay un ejemplo, si analizan esta ecuación, ¿sí? Que la pueden directamente resolver con una separación de variables, no tiene mucha ciencia resolver, encontrar la solución cerrada temporal de esta ecuación diferencial, ¿sí? En particular, para esta condición inicial, ¿sí? Se encuentra, no lo voy a hacer para no perder tanto tiempo, se encuentra que la solución temporal del sistema es esta, donde se ve que el estado tiende a infinito para t tendiendo a 1. ¿Sí? Esta condición de escape en tiempo finito, ¿sí? El sistema diverge para un tiempo finito determinado, ¿sí? No es una condición que se pueda dar en los sistemas lineales y no es algo que podamos analizar con las herramientas lineales que conocemos, ¿sí? Esto vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante, hacer algunas aclaraciones, ¿sí? No nos vamos a meter tampoco en, una, en un análisis tan profundo, pero van a aparecer varios de estos ejemplos de sistemas con escape en tiempo finito, ¿sí? Bien. Bueno, nos retrasamos un poquito, pero ya vamos 10 y 10, así que en principio tenemos media horita más para no retrasarnos más. Así que vamos a entrar directamente en lo que es el repaso que decías de sistemas lineales, ¿sí? Esto lo voy a dar un poquito más rápido, porque me gustaría entrar en los sistemas lineales de entrada. Si hay algo que no se entienda o que quiera que repita, levanten el micrófono, hablen o escriben por chat. No hay ningún problema que me interrumpan, además prefiero que me interrumpan para que no sea la clase yo hablando 3 horas solo, que en general suele ser así, pero si la podemos hacer un poquito más amena, mejor. Pero lo primero que vamos a hacer es repasar cómo se construye un, más bien plano de fase, porque el retrato de fase sería medio complicado. Sí lo podemos hacer con el primero de los métodos, pero con el segundo no tanto. ¿Mm? Y en particular existen muchos métodos para construir el plano de fase, ¿sí? Saber cómo va a evolucionar el sistema sin encontrar las soluciones temporales, es decir, saber que mi sistema frente a una determinada condición inicial, ¿sí? Saber cómo va a evolucionar sin encontrar la fórmula cerrada x de t igual a tanto, ¿sí? En particular, cuando analicemos los sistemas no lineales, suele ser muy complicado, salvo casos sencillos como el anterior, suele ser muy complicado encontrar la solución temporal de mi sistema y por lo tanto nos vamos a hablar mucho de estas herramientas para saber cuál es la evolución temporal sin encontrar explícitamente cuál es la ecuación, ¿sí? Para eso nos va a servir mucho el plano de fase, ¿sí? Saber cómo se mueve el sistema en el plano de fase
sin encontrar la fórmula, la ecuación cerrada de las soluciones, como si podemos encontrar, por ejemplo, en los sistemas lineales. El primer método para encontrar el plano de fase o las trayectorias en el plano de fase es simplemente encontrando la solución del sistema, ¿sí? Como bien le digo, esto para los sistemas no lineales suele ser medio complicado para la mayoría de los sistemas, ¿sí? Pero en el caso de los sistemas lineales, por ejemplo, ya lo tenemos completamente determinado, ¿sí? Digamos, dado un sistema lineal cualquiera, ya sabemos cuál es la solución temporal de ese sistema, ¿sí? Sin pensarlo demasiado. Simplemente, si quieren, si no estoy de acuerdo, la buscan en un libro y la encuentran, ¿sí? Pero bueno, para un sistema lineal esto no suele ser muy sencillo, ¿sí? Si tenemos la solución temporal de nuestro sistema, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, este caso, ¿sí? Donde tenemos un sistema, esto es un sistema con polos complejos conjugados en el eje imaginario, o sea, es un sistema oscilatorio, ¿sí? Cuya solución temporal simplemente es expresiones de coseno y seno, ¿sí? Da una determinada condición inicial, ¿sí? La idea del primer método, ¿sí? Para encontrar o dibujar el plano de fase o las trayectorias en el plano de fase, simplemente es independizar las soluciones temporales del tiempo, ¿sí? Eso va a depender mucho de qué ecuaciones tenga, pero en particular para este sistema fácil porque nosotros sabemos que la suma, por la identidad trigonométrica, nosotros sumando estos dos términos al cuadrado podemos llegar a esta ecuación de acá, ¿sí? Si hago x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, se me fue, x2 al cuadrado, esto simplemente me va a quedar x0 al cuadrado por la suma de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es igual a 1, así que me queda simplemente esta expresión de acá. Y como vemos, esto es un poquito lo que veníamos hablando, ¿sí? Fíjense que la curva en el plano de fase que voy a tener para una condición inicial simplemente son circunferencias en el plano de fase, ¿sí? Que quedan completamente determinadas por la condición inicial que yo esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, para un determinado x0, ¿sí? La solución en el plano de fase para esta condición inicial va a venir dada simplemente por, bueno, esto es una circunferencia centrada en el origen, ¿sí? Fíjense que para esto, si bien acá consideré un x0 en particular, esto lo podría hacer para cualquier x0, ¿sí? O sea, básicamente esta ecuación de acá describe completamente las trayectorias en el plano de fase de mi sistema lineal oscilatorio, ¿sí? Obviamente tenemos que ingeniarnos para llevar a esto, y en particular cuando veamos sistemas lineales particulares, vamos a ver que podemos llegar a esa forma, haciendo algunos artimaños matemáticos. Siempre cada uno tiene su particularidad, pero en particular podemos describir completamente el retrato de fase para los sistemas lineales, ¿sí? No así en general para los sistemas no lineales. El método que sí es un poquito más importante y lo van a ver muy seguido y se utiliza mucho, sobre todo cuando quieren llevar esto a la práctica y quieren analizar un sistema completamente nuevo, ¿sí? Bueno, esto es para diferentes condiciones iniciales de esta ecuación simplemente, que bueno, ya todos conocemos cuál es el resultado, se las dejo acá simplemente, pero tenemos las circunferencias concéntricas dependiendo de las condiciones iniciales que tengamos. El segundo método es es un método bastante conocido porque lo usan mucho para la descripción de, por ejemplo, los campos electrostáticos y demás en las partículas de carga, ¿sí? Que es el método de campos vectoriales, ¿sí? Nosotros siempre que veamos esto de acá, ¿sí? Esta expresión de acá, x punto igual a f de x, que describe nuestro sistema no lineal en general, ¿sí? Podemos ver a f de x como nuestro campo vectorial del sistema, ¿sí? ¿Por qué campo vectorial? Porque justamente tiene información de la derivada del sistema en cada punto, ¿sí? Yo puedo agarrar a mi sistema y evaluarlo a f de x, evaluarlo en una condición particular que yo quiera, ¿sí? Y esto me va a dar la información de cómo se va a comportar el sistema en ese punto, ¿sí? Va a ser la dirección y con qué intensidad se va a mover desde ese punto, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esto en la práctica? Simplemente se arma lo que es una grilla, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, pero armamos una grilla, ¿sí?
y evaluamos nuestro campo vectorial en los diferentes puntos de esta grilla. Puede ser equidistante, en general se usa equidistante, o el que desean, pero básicamente se calcula cuál es el campo vectorial en cada punto de la grilla en nuestro plano de fase, ¿sí? Esto en particular nos va a dar un vector, ¿sí? Si lo escribimos de esta forma, que comienza en el punto que estemos analizando, más el punto, más el campo vectorial igual en un punto, y vamos a tener básicamente información sobre la dirección y la intensidad con que se va a mover el sistema cuando se para en cada uno de estos determinados puntos, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de este método? Bueno, que es un método más bien discreto o numérico, donde, bueno, no tengo información de qué pasa en un diferencial al lado de este punto, sino que tengo información solamente de los puntos en la grilla, ¿sí? Pero si hacemos la grilla con una resolución suficientemente grande, sí vamos a poder tener eh, una buena descripción de cuál es la evolución temporal. En particular, uno imaginaría que si las direcciones del campo vectorial tienen este sentido, cualquier trayectoria que pase por este lado va a ser algo de... ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, la descripción mediante campos vectoriales nos va a dar una una idea un poco cualitativa, ¿sí? Si bien tiene algo de cuantitativo porque le pongo número al campo vectorial, pero en términos generales, para puntos que no están representados exactamente dentro de la grilla, ¿sí? Nos va a dar una idea cualitativa de cómo es la evolución de nuestro sistema, por lo menos cercano a esa punto, ¿sí? Si no tengo suficiente descripción con la grilla que elegí, puedo hacer la grilla un poquito más pequeña, ¿sí? Básicamente, si nosotros dibujamos este vector de esta manera que hay acá, ¿sí? Este vector es un vector que tiene origen en x0 y es tangente a las trayectorias que pasan por ello, ¿sí? Por dicho punto, el sistema va a pasar exactamente con la dirección que dice el campo vectorial, pero bueno, una vez que nos alejemos de ese punto, el sistema puede modificarse levemente, ¿sí? En particular, si el sistema no es muy variante, no es de parámetros muy variantes, eh, es de esperar que si, si el sistema tiene determinada dirección en un punto, para un punto cercano, localmente, en torno a ese punto inicial que estoy analizando, el sistema se va a comportar más o menos parecido, ¿sí? Esa es la idea detrás de, bueno, tratar de reconstruir lo que es los diagramas de campos vectoriales. Bueno, ya no me queda 10 minutos más. Eh, bueno, en cada punto, la amplitud de cada vector va a ser proporcional a la intensidad del campo vectorial y la dirección va a ser tangente a la trayectoria a las trayectorias, ¿sí? De ese punto. En particular, si quieren generarse estos campos vectoriales o esta grilla, lo pueden hacer con el comando, bueno, crearse una grilla con mesh, pero los campos vectoriales básicamente lo pueden hacer con Quiver, ¿sí? Donde, fíjense que está una grilla suficientemente pequeña, no quiere bajar, ahí estamos, ¿sí? Donde a partir de esto de acá, ¿sí? Yo me paro en cualquier punto de equilibrio, esto no se ve mucho este color, así que vamos a rojo, pero me paro en cualquier punto inicial, más o menos sé que las trayectorias, fíjense que acá no se ve mucho, pero el campo está medio rotando, entonces sé que el campo se va a mover más o menos en este sentido, ¿sí? Donde a medida que se acerca al eje de X2, ¿sí? El sistema pierde intensidad, ¿sí? Las flechitas se hacen cada vez más cortitas. En general, ¿sí? Al hacerse más chiquitas se dejan de ver, cosa que no suele ser muy lindo de apreciar, ¿sí? Porque perdemos bastante información visual de cómo se está comportando el sistema en este entorno. Por lo tanto, algo muy común es simplemente quedarnos con, eh, quedarnos con los vectores normalizados, ¿sí? Es decir, que los vectores no representen amplitud, no representen la intensidad del campo vectorial, sino que simplemente nos den idea de la dirección, ¿sí? Convertidos los vectores a igual tamaño dentro de la grilla. Fíjense que visualmente se ve mucho mejor cómo es el cambio de direcciones que tiene, ¿sí? En particular, si uno quiere añadir intensidad, lo que se suele hacer es empezar a utilizar matices de colores, ¿sí? Una gama de colores donde por ahí azul es que va más lento, que son campos vectoriales de intensidad más pequeña, y rojo que es un campo vectorial más intenso, ¿sí?
Pero en particular, si solo necesitamos intensidad y necesitamos ver las direcciones, lo podemos ver con vectores normalizados. Bien. Bueno, esto para que vean visualmente cómo sería la pelotita puesta en el campo vectorial. ¿Sí? Tenemos tres condiciones iniciales diferentes, ¿sí? Y a partir de haber dibujado el campo vectorial en el plano de fase, nosotros de antemano ya tenemos una idea de cómo cada una de estas pelotitas se va a comportar. Antes, cuando teníamos el diagrama en blanco, ¿sí? Teníamos pelotitas en el plano, no sabíamos para dónde ni siquiera para qué dirección se iban a mover. Ahora con esta representación vamos a tener una idea muy visual de cómo va a evolucionar el campo vectorial, ¿sí? Si le damos play, nosotros intuitivamente ya sabemos que el comportamiento que va a tener nuestro sistema. Todo esto sin haber encontrado la solución temporal de la ecuación diferencial, cosa que es una herramienta muy importante y muy fuerte que tenemos para el análisis de los sistemas no lineales, ¿sí? Por tanto, esta va a ser básicamente la primera herramienta que vamos a utilizar para cualquier representación de nuestro sistema, ¿sí? Así que es importante que si no venían trabajando con estas cosas, que se adecúen un poquito a, bueno, esta forma de visualización de las soluciones en el plano. Bien. Acá también les hice el plano de fase del oscilador de Van der Pol. Esto lo dejan para ustedes, se lo dejo para ustedes para que lo analicen. Pero básicamente quedaría algo parecido a esto. Fíjense que ya el sistema se vuelve mucho más complejo del que teníamos anteriormente y las trayectorias ya empiezan a hacer cosas mucho más rápidas, ¿sí? Obviamente, mientras más detalle queramos en alguna zona particular de nuestro sistema, más resolución le vamos a tener que dar a la grilla que estemos generando, cosa que puede tener un costo computacional muy grande, ¿sí? Entonces depende mucho, va a depender mucho de el sistema que estemos analizando. Para sistemas sencillos funciona muy bien. Ya cuando el sistema se empieza a hacer un poquito más complejo, por ahí pues empieza a costar un poquito visualmente determinar exactamente cómo va a ser la evolución temporal de diferentes condiciones iniciales. Es más, si ustedes me dicen, a priori no me dan la línea roja y me dan un punto ubicado por esta zona, por ejemplo, ¿sí? Yo la verdad me sería muy difícil determinar qué va a terminar después en esta oscilación, ¿sí? Después, si quieren, verifíquenlo sin la curva roja ya dibujada, que les facilita mucho el trabajo. Pero en general, si esto lo ven a secas, el campo vectorial, ver que el sistema va a evolucionar de esa manera no es tan trivial como en el caso anterior, ¿sí? Y el tercer método que hay para la construcción de planos de fase, que es un método que ya por ahí no se usa tanto, ¿sí? Por ahí en un curso de control clásico lo vieron. Acá simplemente lo voy a comentar porque está bueno saber que existe simplemente y saber algunas cosas alguna información que nos da el sistema, pero para dibujar planos de fase y demás, ya es algo que ya no se suele utilizar con la facilidad con que se puede dibujar un campo vectorial ahora con MATLAB o con cualquier programa de cómputo básico. Ya el método de las isoclinas era un método más manual, más de dibujo en la hoja, ¿sí? Ya no es algo que se utilice. Pero básicamente una isoclina, ¿sí? Se los comento, digamos, para que lo tengan simplemente. Una curva isoclina básicamente es una curva en el plano de fase donde todas las trayectorias tienen la misma pendiente, ¿sí? Imagínense que tienen en el plano de fase, esto no es una trayectoria, esto es una isoclina, ¿sí? Imagínense que tiene una isoclina de esta forma, ¿sí? Ustedes saben que sobre esa isoclina, todas las trayectorias que atraviesen esa curva, ¿sí? Lo van a hacer con una pendiente determinada. Imagínense que la pendiente determinada es esta. No importa por dónde atraviesa, siempre que atraviesa esa isoclina lo va a hacer con las mismas pendientes, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que no representa trayectoria, sino que representa una línea, la puede empezar como un equipotencial dependiente, ¿sí? Donde siempre que una trayectoria vaya a atravesar esa curva, lo va a hacer con la pendiente determinada eh, que la representa, ¿no? En particular, la isoclina simplemente se define como la relación entre los campos vectoriales. Perdón, ahí borré uno, pero la relación entre F2 con respecto a F1, ¿sí? Que es básicamente la definición dependiente si lo vemos
en el plano de fase, ¿sí? Donde A es un parámetro variable, ¿sí? Que dependiendo qué pendiente elijamos, qué A elijamos, vamos a tener una curva diferente, ¿sí? En particular, lo voy a dar en 3 minutitos, así se cierra la sesión. Ahora lo que vamos a hacer es descansar 10 minutos porque no nos queda otra. Ya la clase que viene resolveremos este problema de los 10 minutos, pero volvemos a ingresar con el mismo link, pero bueno, dentro de 10 minutos. Por ejemplo, para el péndulo sin fricción, ¿sí? Las curvas isoclinas vienen dadas por esta expresión de acá, ¿sí? Donde simplemente hacemos la relación de f2 con respecto a f1 y nos queda que x2 es igual a menos seno de x1 por alfa. Y para lo que es el péndulo con fricción ya se hace un poquito más complejo porque el alfa aparece sumado al término de fricción justamente, ¿sí? Y si lo vemos en el plano de fase y lo dibujamos, por lo menos el péndulo sin fricción, ¿sí? Fíjense que estas curvas de colores que aparecen, ¿sí? Básicamente son las isoclinas para diferentes niveles de pendiente. La pendiente está representada por la recta que se encuentra dibujada sobre cada una de las curvas, ¿sí? Y fíjense que siempre que atraviesa una misma curva, lo hace con la misma dirección. Fíjense que por ahí cambia el sentido, pero la dirección con que atraviesa, por ejemplo, la curva azul, ¿sí? Fíjense que es esta de acá, ¿sí? No sé si lo puedo dibujar. Tengo esta curva así, que la pendiente es justamente esta de acá, ¿sí? Siempre que atraviese esto, lo hace en este sentido, ¿sí? Bien. Fíjense que es un método que por ahí servía antes para dibujo, hoy intuitivamente es muy complicado por ahí de ver, de dibujar a simple vista cómo se forman las trayectorias, pero bueno, esto dibujando suficientes isoclinas, en teoría uno podría reconstruir la trayectoria para un determinado punto de equilibrio siguiendo esa evolución de las pendientes, ¿sí? No es un método tan sencillo, así que no es algo que se use hoy en día. Quédense más con el campo vectorial y la presentación en campo vectorial, que es lo que vamos a utilizar. Bueno, se va a vencer la sesión, así que nos vemos en 10 minutos y continuamos ya con el último